Esto va a ser un poco diferente a lo convencional. Para evitar lo obvio, no citaré nada de las películas. Todo el mundo sabe cómo Anakin Skywalker casi muere en la pelea con Obi-Wan. Todo el mundo sabe cómo se convirtió en Darth Vader, y sobre todo que es el padre de Luke y Leia. Entonces, para evitar lo obvio, reuní elementos canónicos del personaje, pero que se encuentran en otros medios y que no todos pueden conocer. El personaje de Darth Vader no estaba originalmente destinado a ser un cyborg como lo conocemos. En los guiones originales de La Nueva Esperanza, el nombre Darth Vader se le asignó a un general imperial común. El concepto de un Vader cibernético surgió cuando el artista conceptual Ralph McQuarrie dibujó la escena inicial en la que abordaban la nave Tantive IV. En un principio, se imaginó a Darth Vader volando por el espacio para ingresar a la nave, lo cual requería un traje y una máscara para respirar. Lucas quedó impresionado por el diseño del traje de vuelo y decidió hacerlo permanente, incorporándolo a la historia. Tras superar la prueba que lo hizo verdaderamente digno de convertirse en aprendiz del emperador, Vader fue informado acerca del proyecto Inquisidores. La mayoría de los Inquisidores eran antiguos Jedi que habían sucumbido al lado oscuro tras la destrucción de la Orden Jedi. Posteriormente, se le encomendó a Vader la tarea de entrenarlos y, junto a ellos, perseguir y eliminar a todos los Jedi supervivientes en lo que se conocería como la Purga. Los Inquisidores eran comandados en el campo por el Gran Inquisidor, aunque todos respondían ante Vader. Este último no mostraba clemencia alguna hacia los Inquisidores, y durante un entrenamiento, mientras se enfrentaba en duelo con uno de ellos, el sexto hermano, Vader le cercenó el brazo con el objetivo de impartirle una lección acerca de la pérdida. La primera prueba de Darth Vader tras su renacimiento fue la construcción de su propio sable de luz. En ese momento, el emperador le explicó por qué los sables de luz de los Sith son de color rojo. Resulta que los cristales Kyber, que son la fuente de energía de los sables de luz, tienen la capacidad de sentir dolor, al igual que cualquier ser vivo. Existe un método para hacer que estos cristales sangren al impregnarlos con odio y dolor. Posteriormente, Vader recibió instrucciones de perseguir a un Jedi para robarle su cristal Kyber y provocar que sangre, con el fin de crear su propio sable de luz Sith. Durante su búsqueda, se encontró con el maestro Yara Kerokinfila, y ambos se enfrentaron en un combate hasta que Vader finalmente logró acabar con la vida del Jedi y obtener su sable de luz. Después de eso, Vader desmontó el sable y canalizó todo su odio hacia el cristal Kyber, haciendo que sangre y así construyendo el sable de luz rojo que vemos que utiliza en la trilogía clásica. Después de servir al emperador Palpatine durante un largo tiempo, Vader decidió reclamar un mundo propio. A pesar de que Sidious le ofreció Tatooine o Naboo, Vader solicitó que se le concediera Mustafar, el planeta volcánico donde había sido derrotado por Obi-Wan Kenobi. Vader construyó una fortaleza en Mustafar, y fue allí donde pasaba la mayor parte de su tiempo. Esta elección representaba un castigo personal para él. No solo era el lugar donde había sufrido su derrota ante Obi-Wan, sino también donde había perdido a Padmé para siempre. El recuerdo de su fracaso aumentaba su dolor, alimentaba su odio y, como consecuencia, le otorgaba un poder aún mayor en el lado oscuro. Todos recordamos esa escena del Imperio contraataca en la que brevemente se ve la cicatriz en la cabeza de Vader mientras está en su cámara de meditación. Hay una razón por la cual utilizaba esta esclusa de aire regularmente, le permitía respirar sin necesidad de llevar puesto su casco y su aparato de respiración. Durante esas sesiones, experimentaba el dolor constante que le había infligido su duelo con Kenobi, y utilizaba ese dolor para alimentar su odio y fortalecerse en el lado oscuro de la fuerza. El objetivo de Vader en estas pruebas era volverse lo suficientemente poderoso en el lado oscuro como para prescindir de la máscara y respirar por sí mismo. No obstante, este entrenamiento resultaba extremadamente difícil, ya que cada vez que lograba pasar mucho tiempo sin la máscara, respirando por sus propios medios, Vader experimentaba felicidad. Y como sabemos, la felicidad es completamente opuesta al lado oscuro. Por lo tanto, cada vez que daba un paso adelante y experimentaba esa sensación de felicidad, Vader perdía inmediatamente la capacidad de controlar su respiración a través de la fuerza, ya que el lado oscuro necesita odio, dolor y frustración para funcionar correctamente. Hablando del tema del dolor y la tortura autoinfligida, es necesario mencionar la armadura de Vader, la cual también es responsable de gran parte de su sufrimiento. Bajo su imponente traje cibernético, su carne nunca se curó por completo después del fatídico encuentro con la lava en Mustafar. El daño en su sistema nervioso fue extremo,
lo que lo obligó a depender regularmente de agentes narcóticos y baños de Bacta. Además, no podía comer de manera convencional. Vader se veía limitado a ingerir alimentos en forma de pasta a través de pajitas de alimentación. También está el pequeño detalle de que su casco estaba fijado a su cabeza, y continuamente, agujas perforaban su cráneo para mantener su mente en sincronía con el traje. En resumen, no había un solo segundo en la vida de Vader en el que no experimentara un dolor insoportable. Esta tortura constante le permitió sumergirse en su ira, convirtiéndose en un Lord Sith más poderoso cada día. Darth Vader se encontró cara a cara con su antigua Padawan, Ahsoka Tano. Él le dijo que Anakin Skywalker era un débil y que él mismo había destruido a su antiguo maestro. Ahsoka, entonces, juró vengar a Anakin y los dos se enfrentaron. Ahsoka logró tenderle una emboscada a Vader y cortó la parte superior derecha de su máscara con sus dos sables de luz. Con la máscara dañada, el filtro de voz de Vader comenzó a fallar y cuando habló nuevamente, llamando a su antiguo aprendiz, su voz era una mezcla distorsionada entre su voz real y la voz mecánica impuesta por el filtro. Esto, junto a su rostro parcialmente expuesto, confirmó a Ahsoka que Vader era en realidad su antiguo maestro. Los dos volvieron a luchar, pero su confrontación se vio interrumpida por la destrucción del templo en el que se encontraban. El retorno del Jedi tiene un final optimista en el que los buenos triunfan y todos disfrutan de una fiesta. Sin embargo, al principio, George Lucas tenía una conclusión mucho más sombría para su saga de ciencia ficción. En esta versión alternativa, Vader aún se sacrifica para matar al emperador y Luke lo ayuda a quitarse el casco antes de su muerte. Sin embargo, después de esta escena, Luke se coloca el casco de su padre y sucumbe al lado oscuro, destruyendo a la rebelión y convirtiéndose en el nuevo emperador. Lucas finalmente abandonó esta idea debido a que sentía que, más que nunca, Star Wars se había convertido en una serie de películas dirigidas al público infantil. Cuando Qui-Gon Jinn conoció a Anakin Skywalker, se enteró a través de la madre del niño, Shmi Skywalker, de que este no tenía padre. Qui-Gon y el Consejo Jedi creían que Anakin era el resultado de la intervención de la Fuerza, a través de los midichlorianos, para crear un elegido destinado al lado luminoso, quien traería equilibrio a la Fuerza. Sin embargo, el cómic Darth Vader de Charles Soule presentó una perspectiva diferente años más tarde. En el cómic, cuando Darth Vader se encuentra en su castillo en Mustafar, buscando aprovechar el poder de la Fuerza a través de la fuerte conexión del planeta con el lado oscuro, experimenta visiones de momentos cruciales de su vida como una silueta energética. Uno de estos momentos es aquel que Anakin Skywalker nunca llegó a presenciar, el aparente instante en que su madre, Shmi Skywalker, concibió. En esta escena, vemos como Darth Sidious, también conocido como Emperador Palpatine, se presenta como una proyección de la Fuerza y rodea a Shmi con sus brazos. Utilizando sus poderes Sith, manipula los midichlorianos dentro del útero de la mujer para que conciba a Anakin. Esto se relaciona con una conversación entre Anakin y Palpatine en La venganza de los Sith, donde hablan sobre su maestro, Darth Plagueis, quien había descubierto cómo crear vida a través de la Fuerza. Sin embargo, es importante destacar que tanto el editor Matt Martin como el escritor Charles Soule han aclarado que esta escena puede ser simplemente una interpretación de la mente de Anakin y no una confirmación de que Palpatine es su padre. En La venganza de los Sith, vemos que Vader cree que Padmé y su hijo por nacer han fallecido. Sin embargo, en realidad, tuvo gemelos que fueron separados por Obi-Wan Kenobi. La niña, Leia, fue llevada al senador Bail Organa, mientras que el niño, Luke, fue llevado a su tío, Owen Lars. Ahora bien, algunas personas podrían preguntarse cómo descubrió Vader que Luke era su hijo en el Imperio Contraataca. Bueno, esto se revela en los cómics, que tienen lugar poco después de los eventos de Una Nueva Esperanza, cuando Vader estaba obsesionado con encontrar al piloto responsable de destruir la Estrella de la Muerte. En su primer encuentro, Vader nota que Luke está utilizando el sable que alguna vez le perteneció cuando era Anakin. Aunque esto le causa cierta curiosidad, sabe que Kenobi se llevó el sable, por lo que no sospecha mucho en ese momento. Sin embargo, Vader decide enviar a Boba Fett tras Luke, y es el cazarrecompensas quien descubre que el apellido del joven es Skywalker, revelando esta información a Vader. No hace falta decir que al Señor Oscuro no le resultó difícil tomar el control de la situación después de eso. Si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal para no perderte más momentos históricos sobre otros superhéroes.